Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 8, versículo 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Altar es un lugar de sacrificio. Noé primero edificó el altar, construyó el altar, y esta es la primera mención de los sacrificios desde los días de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Se los voy a leer. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo la grasa de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Noé al salir del arca? Él edificó un altar al Señor. Así como también más adelante, Abraham, otro de los patriarcas de la Biblia, también edificó un altar al Señor, varios altares. Lo voy a leer. En Génesis capítulo 12, versículo 7, Génesis 12, versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. En Génesis capítulo 13, versículo 18, Abraham nuevamente, después de la promesa que Dios le hizo de multiplicar su descendencia como el polvo de la tierra, Abraham levantó su tienda y se fue a Mamre y edificó un altar al Señor. Se los voy a leer también. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Esto es en Génesis capítulo 13, versículo 18. Aquí la antigua ciudad de Hebrón, hoy llamada Al-Khalil en árabe, estaba ubicada aproximadamente como a 20 millas al sur de donde está ahora Jerusalén, en el Valle de Judea. Y Hebrón es importante en la Biblia por varias razones, además de ser el lugar en donde Abraham le edificó un altar al Señor. También en Hebrón el Señor le mostró por primera vez a Abraham la tierra que le pertenecería a él y a su descendencia. Eso pasó en Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17. Y más tarde, después de la muerte del rey Saúl, Dios le dijo a David que fuera a Hebrón y se convirtió en la ciudad donde David gobernó sobre Judá durante 7 años. Y recuerden que de la línea de David es donde nace Jesús. Pero muchos otros acontecimientos pasaron en Hebrón. Edificar un altar al Señor era una muestra de fe al Señor. Entre más una persona camina en Cristo o sigue el camino de Dios, más se fortalece la fe, esa relación con nuestro Señor. Un altar es un lugar para adorar y consagrar a Dios. En la época de Moisés, él construyó un altar para conmemorar su encuentro con el Señor. También el tabernáculo tenía un altar del holocausto, como se dice en inglés atonement, sacrificio, y también el altar de incienso. Entonces, construir un altar es como ofrecer todo lo que somos, lo que tenemos para Dios, servir a Dios, una verdadera adoración, una relación con Dios. Un altar significa que tenemos a Dios presente y estamos en esta tierra para Él.
para Dios, para servirlo a Él. Por su nombre ponemos todo en el altar. Dios es primero y luego todos los demás. Por ejemplo, primero Dios y luego a mi esposo, familia y todos los demás. Entonces, un altar es simplemente un lugar designado donde una persona se consagra a alguien o a algo. Por ejemplo, muchos edificios de iglesias tienen altares. La gente se casa enfrente de un altar. Y pienso yo que es como una promesa del sacrificio entre la pareja enfrente de Dios. Otros crean sus propios altares para adoración personal, para tener un recordatorio visible, visual. Pero esto no significa que debemos salir ahora y ver cómo construimos un altar. Jesús fue el mayor sacrificio. Ya Él murió y pagó por nuestros pecados y resucitó. Y lo que me refiero es que nosotros debemos utilizar el altar de nuestro corazón. Eso opino. Como dice en Romanos 12, versículo 1, nosotros debemos presentarnos a nosotros como un sacrificio vivo, nosotros mismos. Por ejemplo, se los voy a leer. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Noé era un fiel servidor de Dios, y lo primero que él hizo, como vimos anteriormente, es cuando salió del arca, fue construir un altar al Señor. Y entonces tomó sus animales, los animales limpios, y lo ofreció como sacrificio al Señor. Nosotros, nuestro corazón humano, pues tiene un altar invisible donde se desata la guerra entre la carne y el espíritu. Cuando entregamos áreas de nuestra vida al control del Espíritu Santo, estamos poniendo esa área en el altar ante Dios. Entonces, podemos preguntarle al Señor qué áreas de nuestra vida requiere que le ofrezcamos. Simbólicamente, poner eso en el altar y soltarlos. Puedes entregar tu vida a Dios en el altar de tu corazón en cualquier momento. Si no lo has hecho aún, nunca es tarde para entregarle a Dios tu vida en el altar de tu corazón. Como se dice en inglés, surrender your life. Entrega tu vida a Dios. Y si conoces a alguien que aún no le ha entregado su vida al Señor o no conoce del Señor, háblale de Él, de Jesús y del Espíritu Santo. Comparte el Evangelio, de que Jesús murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados, para salvarnos y así nosotros por gracia de Dios recibir el Espíritu Santo y ser parte de ese nuevo reino, porque Jesús vendrá por nosotros y gozaremos de la vida eterna en el nuevo reino de Dios, en la nueva Jerusalén. Entonces, después de que Noé salió del arca y construyó el altar, ¿qué hizo? Pues Noé tomó los animales limpios y las aves limpias e hizo sacrificios en el altar. Noé ya contaba con estos animales puros. Recuerden, en Génesis capítulo 7, versículo 2, nos dice, Génesis 7, versículo 2, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra. Entonces Noé ofreció sacrificios de los animales limpios, puros al Señor. Solo los animales limpios se podían usar como sacrificios. Así como Abel utilizó los sacrificios provenientes del Señor, lo mismo hizo Noé, utilizando los animales puros que Dios había mandado
entrar al arca. Entonces, como mencioné, solo los animales limpios se podían usar como sacrificios. O sea, estaban permitidos como sacrificios. Más adelante veremos que en Levítico, capítulo 11, versículos 1 al 47, y en Deuteronomio, capítulo 14, se pueden encontrar con más detalles las descripciones de cuáles son considerados los animales puros e impuros, y los que se podían comer y los que no estaban permitidos comerse. Ya desde la época de Noé, ya ellos tenían un conocimiento de esto, de lo que se sacrificaba y los animales que se sacrificaban o no, muchísimo antes de que fuera oficialmente establecido, como lo podemos ver más adelante en el Levítico y en Deuteronomio y a través de la Biblia. Es más, esto viene mucho más antes que Noé, desde Adán y Eva, después de que cayeron en el pecado, cuando Dios fue el que ofreció el primer sacrificio al vestir a Adán y Eva de la piel de los animales, como mencioné en los podcasts anteriores. Entonces, este acto de sacrificio sería practicado por el pueblo de Israel al seguir las leyes de Dios. El sacrificio de los animales era un acto de fe en la capacidad de Dios para proveer. Este acto de adoración a Dios revela que Noé continuó siendo fiel a Dios, incluso después del diluvio. Entonces, con respecto a Noé, este nuevo mundo reconstruido por el diluvio se construirá sobre una base de obediencia y sumisión al Creador, a Dios nuestro Señor. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.